especializado en el tema, se llama Javier Estevez, lo tenemos aquí a la mi derecha. Es psicólogo, es psicopedagogo, especialista en el tratamiento de este trastorno y es el director clínico del gabinete Unidad Focus, que tiene su sede en La Coruña y que es un gabinete especializado en el tratamiento de este trastorno en adolescentes y adultos. También nos acompaña Silvia Gil, directora ejecutiva de Unidad Focus, y Andrea Castro, logopeda de Unidad Focus. Javier tiene el total convencimiento de que el tratamiento del TDAH es posible y de que se pueden aplicar unos tratamientos distintos y unos caminos diferentes a los que se estuvieron utilizando hasta este momento. Y yo creo que ese convencimiento y esa ilusión nos lo va a transmitir en la ponencia que va a realizar a continuación. Así que, le doy la palabra a Javier. ¿Se escucha? Sí. Bien, genial, perfecto. Bueno, buenos días. Comienzo. Lo primero para comenzar, y para hacer un poco más dinámica la charla, os voy a pedir que saquéis un papel y un bolígrafo. Y tengáis el móvil cerca. Quiero que apuntéis un teléfono y a ese teléfono enviéis todas las preguntas que se os ocurran constantemente. En lugar de hacer preguntas al final, es algo un poco más apretado siempre. Durante toda la charla, cuando se os ocurra una pregunta, algo que me pidan, o algo que no estoy de acuerdo, o cualquier comentario, lo mandáis al WhatsApp o al teléfono que os dé. De forma que se gestione mejor. Bien, tenéis la para apuntar el teléfono. 62. Recibimos sus respuestas. ¿Estamos? 6200 62010 6200 62010. Ese es el teléfono. Cualquier pregunta que se os ocurra, lo mandáis al WhatsApp. Y mis dos compañeras recogerán todas las preguntas y irán seleccionando las preguntas interesantes. Y en el momento las harán. 6200 62010. Así que en el momento, lo paséis la pregunta y ya está. Bien, lo que quiero que estéis haciendo durante toda la charla es intentar hacer preguntas, porque si vosotros no hacéis preguntas, en realidad la información cae en saco roto. El aprendizaje, que sea posible, requiere de activación propia, requiere de emoción. Que yo sea el que procesa la información. Sencillamente la escuchamos, no aprendemos. ¿Qué tal estáis activados? No estoy muy activados. Por favor, poneros de pie. Dejar en el asiento todo lo que tengáis en la mano, este bolígrafo, este abrigo, todo en el asiento. Levantad los brazos, estiraros, levantad los brazos, una de las cosas que activa a las personas, arriba, bien. Os agradece. Y ahora vamos a hacer un gran truco, el truco que hace la mayor activación posible. Coger a la persona que tenéis al lado y darle un abrazo fuerte durante 10 segundos. Si vais a dar clase y vuestros alumnos están dormidos, no estáis dando clase, estáis hablando. Pero si los escuchan, no hay comunicación. Con lo que siempre que veis a vuestros alumnos apagados, buscar algo para despertarles. Y cualquier cosa despierta en general. Desde ponerles a ellos como foco de protagonismo, o en este caso lo que ya acabo de utilizar, que es el contacto físico. Que es lo que más activa en realidad de todos. Bien, dejo de las preguntas, te lo he contado,
Los nombres vamos a empezar por el principio. Si vamos a hablar de temas de psicología, creo que es bastante importante el entender que los psicólogos y las personas en la calle utilizamos las mismas palabras con significados distintos. Lo que para la calle significa deprimido no es lo mismo que lo que significa para los psicólogos. O el concepto de tengo un trauma. Y la primera cosa de la que quiero hablar es del concepto de trastorno. La diferencia entre trastorno y enfermedad. Muchas veces las cosas se confunden. La gente suele tener claro que las enfermedades se curan y los trastornos no. Pero todo lo demás es muy confuso. Hablan del tiempo, de que si es una cuestión de biológica o no, o de un bichito o no. En resumen, una enfermedad es algo que a mí me hace daño. No hay más. Me hace daño independientemente de dónde esté, de cuándo esté, es algo que me da. Sin embargo, un trastorno es una desadaptación de un individuo a un medio. Lo que quiere decir esto es que la desadaptación no solo depende de la persona, sino del medio en la que esta persona tiene que encajar. Así, por ejemplo, la homosexualidad hace 100 años era un trastorno. Y no era un trastorno porque los psicólogos fueran más o menos retrógrados, sino porque había personas que estaban en la consulta y te decían: doctora, yo tengo un problema, mi fuego me tiran piedras, haga que me gusten las mujeres. Dentro de 50 años existirá un trastorno que se llame homofobia, porque una persona se entrará en la consulta con el cuento contrario. Yo me puedo decir que hace 100 años toda la sociedad tenía un trastorno por homofobia, porque estaban adaptados. Esto quiere decir que los trastornos dependen del momento en el que la persona se desadapte y el por qué se desadapta. Las enfermedades te hacen daño y las enfermedades siempre tienen un trastorno asociado. Pero en psicología encontramos que hay condiciones humanas que en determinado momento en la sociedad se desadaptan, y ahí es donde aparece ese trastorno. Bueno, hay una parte que me voy a saltar porque en realidad tengo una hora y podría hablar muchísimo sobre trastornos, pero sí que me voy a centrar en el porqué de los trastornos. Os traslado una pregunta. ¿Cómo es posible que la naturaleza, este sistema, esta selección natural, que ha hecho que las células evolucionen y hacer cosas tan complejas como un corazón que late constantemente, o un cerebro tan complicadísimo, de repente se equivoque en un 20% de la población y por achatar un poquito el ojo o estirarlo un poquito más salgan miopes? ¿Cómo puede haber un 20% de miopía? Unos porcentajes tan elevados de personas choscas en un mundo donde ver se supone que es tan importante. ¿Cómo pudo cometer este error la naturaleza? Bien, en realidad la naturaleza no comete errores. La naturaleza tiene un porqué para todo. Y cuando la naturaleza comete un error, usa prevalencias de 1 por millón de personas. Voy a hacer una prueba, voy a hacer una persona sana con 2 cabezas. Uy, esto no funciona, lo retiro del mercado. Sin embargo, cuando estamos hablando del 20% de la población, o del 5%, o incluso del 3%, esto quiere decir que es útil. Y además es útil exactamente en esa proporción, no en otra proporción. La naturaleza entendió hace mucho tiempo que las personas necesitaban muchísimos artesanos, que vieran muy bien de cerca. Y algunos vigilas que vieran muy bien de lejos. Pero son algunas personas hipermétropes, pocas. Sin embargo, hay muchos miopes. Esto es lo que quiero deciros con esto, es que todo lo que hay en la naturaleza, todo, tiene un porqué, o al menos un porqué en su principio. Puede que ese porqué ahora mismo no esté tan útil, pero sí que siempre hay un porqué. Y en realidad esto os lo digo porque habitualmente veo personas que están emperradas en conseguir que otras personas logren lo que logran los demás. Este chico tiene 17 años, ya debería poder. O este chico tiene 10 años, tiene que aprender a atarse los cordones. ¿Qué pasa si este chico no va a atarse los cordones nunca? ¿Qué pasa si tiene una dificultad? ¿Merece la pena estar 6 años machacando al chaval para que logre por fin atarse los malditos cordones? ¿O ponerle un velcro? No lee las agujas del reloj. Machaquémosle con las agujas del reloj. Si este chaval es un crack en otras cosas, ¿por qué nos centramos en normalizar? La realidad es que para sobrevivir en el mundo de los adultos hay un montón de cosas que no necesitamos, como hacer raíces cuadradas. La realidad es que en nuestra sociedad, si preguntas cuánta gente no ha leído un libro en 20 años, es que hay unas cuantas personas que no han leído un libro en 20 años.
Y entonces, ¿por qué nos machacan con la lectura? Y estoy hablando de la lectura, estoy haciéndome a la raíz. Sin embargo, nadie nos enseña cosas tan simples como ¿por qué me siento así? Algo tan simple. Eso no entra dentro del temario. O cómo hablar en público. La agorafobia resulta que es, la agorafobia no, la glosofobia, que es el miedo a hablar en público, es el miedo más grande de la humanidad. Entonces, una encuesta a los humanos, ¿qué te da más miedo? ¿La muerte? ¿La invasión? ¿Las arañas? ¿O hablar en público? Mayoritariamente la gente habla en público. Lo que más miedo me da es exponerme ante otros humanos. No tiene ningún sentido. Sin embargo, las matemáticas las matan. Vale. Todo lo que la naturaleza ha creado tiene un porqué. ¿Cuándo nació la dislexia en el mundo? ¿Cuándo apareció el primer disléxico? Esto es muy fácil pensarlo. Bueno, empezamos a escribir. Alguien escribió nada. Y el de al lado dijo, ¿eh? El primer disléxico. ¿Cuándo apareció el primer pH en la Tierra? ¿Cuándo? ¿Alguien? El primer rebelde. ¿Cómo? El primer rebelde. El primer que quería bajo las reglas. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando se hicieron las normas. Es que las normas llevan desde antes de que fuéramos hombres, ¿eh? Los monos tienen normas. ¿En qué momento apareció el pH como trastorno? En el que hubo un psicólogo que lo dijo. Cuando un psicólogo lo diagnosticó, no, si un psicólogo lo diagnosticó es porque alguien sufría. La pregunta es cuándo apareció un sufrimiento. La respuesta es en el Neolítico Superior. A los propios de la sala, ¿qué ocurrió en el Neolítico Superior? Exacto, nos hicimos sedentarios. El TDAH era una función relativamente adaptativa en la manada cuando las personas eran nómadas. Porque las personas con TDAH son cortoplacistas y funcionan muy bien en automatismos cortos. Son impulsivas, no piensan. Aparece un león, no pienso. Hago lo que tengo que hacer, o correr o atacar, pero desde luego no me paro a pensar. Y desde luego no me quedo bloqueado y titubeando. No, hago lo que tengo que hacer sin pensar. Y era bastante útil. En la caza, yo tengo que concentrarme mucho ahora. Hago un enorme esfuerzo ahora. Y ahora me como mi venado. Y pasamos a un sistema en el cual yo cultivo durante 9 meses para luego, en septiembre, ver si recolecto un suspenso o no. Y ese sistema era un sistema muy malo para las personas con TDAH, porque eran cortoplacistas, cosas para allá, ahora. Y cuando nos hicimos sedentarios, pues se fastidió. Seguimos teniendo cierto tipo de utilidad a nivel social, pero la gran parte de lo que era el TDAH ya no es útil hoy en día. Hoy en día no nos persiguen leones habitualmente, los peligros están muy bien anticipados. Mira, a la derecha, de la izquierda antes de cruzar. Este tipo de cosas. No hay de repente un ¡oh, sorpresa! Y ahora todo el mundo tiene que... No. Con lo que ahora mismo tenemos que conseguir adaptarnos de otra manera. Y esto hablo del TDAH, pero en general de toda la diversidad. Porque esto no solo le pasó al TDAH, esto le pasó a toda la diversidad. Si no hubiera Asperger, no habría un arco, no habría un microondas, no habría absolutamente nada inventado con otro ángulo, con otro punto de vista. Pasa así. No me enrola. A la flecha de la derecha. Bien. Una pregunta. Me gustaría que levantaseis la mano todas las personas de la sala que tengan algún tipo de enfermedad mental. Si vais a un hospital psiquiátrico y hacéis esta pregunta, levantarán la mano menos personas incluso. Y al que la levanten la mano dirás, bájala. La realidad es que la enfermedad mental está muy estigmatizada y no se comprende nada bien. El concepto de el loco, esa persona peligrosa o que tiene
al papel albal en la cabeza y habla de extraterrestres. Ese concepto imaginario de lo que es el lodo no es en absoluto real. Y si vais a los psiquiátricos lo veréis, allí no hay de eso. Y desde luego peligrosos, es que apenas hay, no existen. Hay más cuerpos peligrosos que locos peligrosos. La realidad es que todos nosotros tenemos el concepto de enfermedad mental como un enorme problema. Y esto se traduce, no por lo que lo dice, sino por cómo lo dice. La diferencia entre un niño con gafas y un cuatro ojos de mierda es un: hijo mío, tenemos que ponerte gafas. Y el niño lo huele y dice: uy, me tiene que poner gafas. Llegará a la escuela, bajará la cabeza en un momento en el que se ponga las gafas y además dirá: ¡ah! Y ya aquí empieza la chispa. Hay una debilidad y bueno, lo que todo esto conlleva. Con el estigma pasa exactamente lo mismo. Si yo traigo un dermatólogo a esta sala y le pido al dermatólogo que os revise hasta el último centímetro de piel, ¿os va a encontrar? Os va a encontrar trastornos de la piel, enfermedades de la piel absolutamente a todos. Algunos más gordos, otros más leves, algunos encuentran una verruga. Y una verruga puede parecer poco, pero si te sale en el párpado o entre los dedos, ya no va a ser tan poco. Es decir, que todos tenemos trastornos de la piel y esto lo entendemos con enfermedades de la piel. Lo mismo ocurre con la cabeza. Si yo traigo aquí un psicólogo especializado de ese mexicano y se empieza a buscar a todos, va a encontrar mínimo 2 o 3 trastornos por cabeza. ¿Qué ocurre? Ocurre, y aquí entra el concepto de clínico y subclínico, que es tan importante. Veréis, yo aquí en la mano, a mí se me queda un trozo de piel en la mano, es una ronchita. Llevo toda la vida con él, no he ido al dermatólogo. No me molesta lo suficiente como para que yo me mueva al dermatólogo y le cuente: mira, me pasa esto. Supongo que el dermatólogo me diría: esto es, no sé, dermatitis. Y me daría una pomada y me lo curaría, pero yo no he ido a hacerlo. Con los trastornos mentales ocurre lo mismo. Solo una de cada 4 personas se acerca a un psicólogo a hacer eso tan difícil de contarle tu vida y tu intimidad, que te puede ayudar. La mayoría de las personas no lo hacen. Porque, bueno, viven con ello y está bien. No tienen por qué hacerlo si no les supone un problema tan grande. Yo le tengo fobia a los aviones, pero yo no vuelo. Bueno, vayas al psicólogo a solucionarte por está genial. El problema viene cuando el trastorno debería ser clínico, pero la persona se niega. A veces vemos en consulta personas que vienen pues por una aracnofobia y vemos en la calle personas hechas un pincel y que no van al psicólogo. Esto ocurre, lo vemos todos. Bueno, es parte del juego de que la persona tiene que darse cuenta de en qué momento ella necesita ayuda. Lo siguiente. El concepto ser y el concepto estar. El autoconcepto. Todos nosotros tenemos un autoconcepto, lo hablábamos antes con Diana, lo que yo creo de mí. Lo que yo creo de mí en realidad depende de lo que los demás me han dicho algún día. Esto es así. Hay personas que dicen: no, yo me digo a mí mismo. Sí, tú te dices a ti mismo porque alguien te lo dijo y entonces esto tú te lo crees. Es fundamental cuando hablemos con chavales sobre todo, pero no solo con chavales, pero sobre todo con chavales, que tengamos mucho cuidado con cómo decimos las cosas. La diferencia entre eres un vago y estás desmotivado es enorme. El concepto es el mismo. Tengo dificultades para motivarme. Sí, pero si yo soy un vago, eso es lo que yo soy. No puedo dejar de ser lo que soy, es que es lo que soy. Si estoy desmotivado, puedo cambiar, porque puedo empezar a estar motivado. Cuando me técnico, ¿vale? Puedo empezar a estar motivado, y si yo tengo desmotivación, la puedo perder. Pero todo lo que yo sea, eso es estable. Cada vez que decimos a un niño: eres un desastre, eres malo, eres vago, eres, todo lo que sea eres, el niño lo va a internalizar. Y en el momento en que lo internalice, se sienta, y eso es lo que soy. Y a partir de aquí no hay movimiento, no hay siguiente juego. Yo siempre cuento una anécdota de mi aldea, que soy un chico de aldea, y recuerdo un día cuando a los 7 años fui a buscar carne a la carnicería. Y me encontré allí a la carnicera Winder, una señora con onda, rubia, sonriente. Y cuando me miró me dijo: Javier, qué malo es, Es malo, es soberbo, es soberbo.
Y me acariciaba la cara con una enorme sonrisa mientras me decía precisamente malvado que era. Recuerdo salir de esa cafetería con 2 enormes bolsas de carne pensando, pues efectivamente soy malo. Pero no soy malo como algo peyorativo. Porque este señor aparte no parece ni malo. Es decir, sí soy el hijo de Lucifer. Pero puedo serlo y ser querido igualmente. Con lo que todo va bien. Un par de años después llegó la pregunta a mi madre de mamá, si la gente te grita es que aún te quiere, ¿no? Porque empecé a dudar, porque eso de ser malo se me daba bien, pero claro, no entendía muy bien, a veces te querían, a veces no te atendían, eso sí te atendían. Y si te atendían, ahora todo valía. El problema está en ese ser, y no en ese estar. Por eso, y en resumen, siempre que queramos que alguien cambie algo, pongámosle un estar. Y siempre que queramos que alguien mantenga eso, pongámosle un ser. Eres un tío genial, aunque hoy me estás cargando un poco. Pero no eres un pesado, no, eres estupendo. Pero hoy estás así como cargante. Tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante. Tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante. Oh, eso está bien. Está muy bien. Tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante. Nunca debes olvidar lo que te dije, ¿vale? Vale. ¿Te acuerdas de lo que te dije? Tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante. Sí, mi niña, muy bien. Es una película, se llama Criadas y Señoras. Cuando vi esa escena me pareció algo genial, porque es exactamente lo que quería transmitir. ¿Qué creéis que es más importante de las tres? ¿Si quieres que quedaros con una? Ser bueno, ser listo, ser importante. ¿Qué creéis que es mejor? Me alegro que lo tengáis claro, porque en realidad ser bueno y ser listo sirven como defensa, por si alguien me llama malo o tonto. Pero lo que verdaderamente importa es ser importante para alguien. Y esto, para los humanos, es la comida. Más importante que la comida, es el aire. Los humanos, por encima de todo, necesitan amor. Y no entendáis el amor como un concepto pijo y cusio de hippie guay. No, el amor es el afecto, el apego, el concepto de que soy válido para ser querido por otros. Soy válido para los demás, tanto de forma útil como de forma afectiva. Y sin amor una persona no tiene opciones de desarrollarse, no solo a nivel social. Los experimentos de Harrow de apego que muestran claramente como si sin amor no puede haber nada más. Y además el amor se establece en principio por lo físico, por el contacto. Por eso el contacto es algo tan estimulante. Por eso el abrazo de antes nos encendió tanto. Porque había que tocar a alguien y eso entiende. A veces es un poco como muy fuerte, no lo conozco lo suficiente. Sin embargo, estimular y estimular. Vamos con el concepto de comorbilidad. El concepto de comorbilidad hace referencia a trastornos que no solo se dan juntos, sino que se alían, formando un ente más grande. Esto de que el todo es más que la suma de sus partes. Os voy a poner un ejemplo. Una persona tiene TDAH. Y entonces al tener TDAH es muy inquieto y la vida le da un poco una mala vida al tener TDAH. Entonces llega un momento que siente un enorme vacío por esa mala vida y empieza a tomar alcohol. Y se hace alcohólico. Entonces ya tenemos dos. El alcohol, el problema emocional y el TDAH, tercero. Si queda un psicólogo y dice, vale, voy a tratar tu alcohol. Vamos a dejar el alcohol. Y lo logras dejar el alcohol. Lo que un día le llevó el alcohol le devolverá el alcohol otra vez. Si aparece otro y dice, no, vamos a tratar el TDAH. Bien, tratamos el TDAH, pero es que esta persona bebe muchísimo. Y el alcohol le lleva a conductas TDAH.
con lo que al final fracasará también. Es decir, que si en salud mental no tratamos todas las comorbilidades, a poquito una, otra, la que dejemos sin tratar nos arrastrará hacia atrás y nos devolverá al principio del juego. Una comorbilidad muy típica es TDAH y dislexia, en el cual la dislexia no me permite leer bien y el TDAH hace que no sea capaz de atender a lo que leo. Y juntos se ve un castillo que es mucho más difícil leer todavía. Si yo no trabajo las dos, fracasaré. La metáfora del pillo es un poco una metáfora de que si yo necesito la pintura para pintar cada color y tengo que pintar un ovillo, no vale con grandes capas de pintura, tengo que pintar fino. Bien, y voy a una de las comorbilidades del TDAH más importantes. En adultos, yo soy estudiante de adultos, yo trabajo con adultos, yo diría que la más importante es el trastorno de abuso de sustancias. Y en concreto, el cannabis. El cannabis es un mal generalizado brutal. Está normalizado y realmente ha llegado a un punto donde el consumo es masivo. Y las personas con TDAH tienen dos debilidades, el hachís y la cocaína. Y son sus dos debilidades por razones diferentes. En el caso de la cocaína, porque soluciona el problema, es un estimulante, me hace funcionar mejor. Y al hacerme funcionar mejor, y yo no quiero un diagnóstico y no darme cuenta de por qué me hace funcionar mejor, termino enganchado. Sin embargo, cuando tenemos un adulto que viene enganchado a la cocaína, es muchísimo más fácil que deje la cocaína cuando tenemos un adulto enganchado al hachís. Y eso que en principio no debería ser así. Pero si cuando damos metilfenidato a un adulto que está enganchado a la cocaína, el adulto encuentra lo que necesita, estimulante. Y entonces ya no necesita el otro. Sin embargo, la persona que se engancha al hachís se engancha por la razón inversa. El hachís o la marihuana lo que hace es elevar el TDAH al cubo, a la par que calma el daño emocional. Y entonces la persona no soluciona sus problemas, de hecho los amplía, lo que hace es que le dé igual. Es decir, sí, me voy a olvidar más cosas, bueno, no me da igual. Y entonces es un problema muchísimo más fuerte. Además hay que tener en cuenta que la marihuana de hoy en día no tiene nada que ver con la marihuana que consta en los estudios de los años 70. La marihuana de hoy en día es 32 veces más potente que aquella. En un principio la marihuana era más suave que el hachís. Ahora mismo la marihuana es muchísimo más peligrosa que el hachís, pero muchísimo más. Es una mezcla de sustancias muy nociva y además de sustancias distintas. Esto para el cerebro le viene muy mal. Que le digas actívate. No, no te actives. Bueno, para otro lado, ese cambio le afecta fatal. Voy al concepto del TND. ¿Conocéis el concepto del TND? Trastorno negativista desafiante. Ahora sí, ¿no? El TND yo lo defino como persona muy encabronada. Básicamente es la definición. ¿Y por qué está tan encabronada esa persona? Está tan encabronada porque tiene una impermeabilidad al amor. El odio en realidad es la ausencia de amor. Por eso no odiamos a personas que no conocemos, odiamos a personas con las que habría una relación afectiva. Son personas que no sentimos su amor y por eso nos cargamos de odio. Y esto es lo que ocurre en TND. Las personas con TND son incapaces de digerir el amor que se les da, por diversas razones. En el caso de la comorbilidad con TDAH, que quizás sea el TND más habitual, porque hay otros tipos, es por desconfianza al amor. Os lo digo de la siguiente manera. Un día llega mi mamá y me dice: Javi, yo te quiero mucho. Y yo digo: ¿qué bien? Te digo con mi mamá, todo va bien. Al rato aparece mi madre gritando, una posesa: la profesora me ha dicho que has roto los deberes, que has suspendido, que te has portado mal. Y en ese momento yo me di cuenta de algo terrible. Y es que mi madre no me quiere. No a mí. Mi madre quiere un ser paralelo imaginario que es bueno. Pero es que yo soy malo. Y quiero un ser paralelo imaginario que es obediente, que es estudioso, que no es vago. Pero yo soy vago. A mí no me puede querer, es imposible que me quiera, nunca me querrá. Porque yo no soy lo que ella espera que sea. Ella quiere que sea bueno y yo soy malo. Me lo han dejado claro que era malo, lo tengo muy claro. Y ahora que soy malo, esta señora me dice que no me va a querer si soy malo. Y aquí hay mi enorme enfado. Todas las personas en algún momento de su vida descubren que el amor es condicional. Y esto es duro para cualquiera. Hay tres formas de tomarse esto. La más adaptativa es con tristeza. Un poco triste,
Y asumo que esta es la realidad. Y luego las otras dos son mucho más problemáticas. Una de ellas es ansiedad. Tengo que ser un chico estupendo para satisfacer a mi mamá, sacar sobresalientes, portarme muy bien, aparentar todo. Pido de ansiedad para satisfacer la expectativa que ponen en mí. Y así terminar siendo un chico estupendo, perfeccionista y con posibilidades de a los 30 o 40 años tener crisis de ansiedad y un montón de trastornos de ansiedad. Pero durante la adolescencia bien, porque sacaban buenas notas. El enfado es peor en la adolescencia, aunque no tan malo en la edad adulta si se sobrevive a la adolescencia. En la adolescencia lo que ocurre es un TND, ese enfado crece. Y se aprende una estrategia de poner a prueba el amor. La estrategia consiste en lo siguiente. Llega tu mamá y te dice, Javi, yo te quiero. Y entonces tú le dices, puta. Y entonces tu madre se cabrea. Y en ese momento dices, ajá, no me querías. ¿Lo ves? ¿Cómo no me querías? Te puse a prueba, te mandé mi dato. Y tú te enfadaste demostrándome que efectivamente no me querías. Si en el momento en el que el TNC suelta sus datos envenenados, su agresión, la persona que está enfrente le hubiera dicho, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Por qué me insultas? ¿Te he hecho algo? Te encuentro que estás enfadado. Entonces el TNC rompe. Porque dice, un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo? A ver si me va a querer de todas. Voy a poner a prueba esa. Y vuelve con estrategia. Pero no me has escuchado, te he dicho puta. Y vuelve a lanzar su dado. Y entonces la persona dice, no, si veo que estás enfadado, te encuentras bien. Es fundamental hacerle ver a la persona con TND que tú le amas a pesar de todo. Y que no hay nada que ella pueda hacer para romper eso. Porque una vez que entienda esto, una vez que el amor es incondicional, se rendirá, se sentará y va a funcionar. Y es por eso que vemos en las aulas a chicos con TND que con algún profesor, no sabe muy bien por qué, pero con alguno funcionan bien. Y con los otros no. Y eso fue porque ese uno, quizás sin darse cuenta o quizás sabiendo lo que hacía, superó su prueba. La prueba que todo TND hace en la primera semana de clase a su profesor. El reto. El baile de gorilas. Porque es bastante parecido con el baile de gorilas, en realidad. Macho alfa. Y si el profesor juega bien sus cartas y demuestra que no necesita agresividad para ser el macho alfa, porque él es el macho alfa por amor. Es decir, si el profesor demuestra que es más bonobo que chimpancé, y los que sepáis de esto entenderéis por qué es. Los bonobos como matriarcado no luchan con poder, luchan con amor. Mientras que los chimpancés luchan con poder, con fuerza. Sí, vale, os cuento una anécdota. Hay una organizadora que me encanta, que es Berta, que es mi organizadora preferida, que nos contó una historia de un chico que estaba al final de la clase. Ella hacía una sustitución y no va a esa clase, sabía que clase iba preparada. Y entonces el chico empezó, profe, ¿tienes Kleenex? Quiero hacer una paja pensando en ti. Profe, puta, profe, pero así toda la clase, la primera clase. Era un chaval que jugaba duro, no se andaba con miserias. Llegaba el profesor y lo veía y Berta sabía esto, era la orientadora del colegio. Y era su primera clase. Así que se preparó y allá fue. El chaval estuvo toda la clase allí soltando sus perlitas. Ella haciendo extinción, no miro, tú sigo lo mío. Cuando terminó la clase le dijo, ven un momento, que quiero hablar contigo. Cuando el chaval se acercó, los alumnos ya se estaban yendo, quedaban casi ellos solos. Le dio así con el codo al bolso. Y del bolso cayó un CD de rap. Oh, profe, ¿te gusta el rap? Sí, me encanta el rap, volví a guardarlo en el bolso. El siguiente mensaje de WhatsApp es un graffiti que pone verdad. Y lo dejó malote en el bote. Ese chaval no le volvió a dar ningún problema a Berta. A todos los demás sí. Por eso cuando veáis un TND es la premisa de cuanto más odios dé, más amor le tenéis que devolver. Y es así de fácil. Es así de fácil esto. Ahora es más difícil. Más que otros nos han enseñado a dar amor. Es algo que algunos profesores tienen por naturaleza, tienen un buen apego, una capacidad de darlo, y son en realidad los buenos profesores. Y hay otros profesores que, por su historia, tienen muchas dificultades, y son los profesores que les cuesta más. Nada tiene que ver con la nota académica de magisterio, ni otro tipo de valores. Venga, dos preguntas. Dos preguntas, las demás vamos a pasar. ¿Qué
TDAH y fármacos, ¿son necesarios? ¿Necesarios? Necesario en esta vida está el agua, la comida, el amor y poco más. Necesario es una pregunta que no... Necesario no es. A lo largo de la historia, todas las personas han sobrevivido, de alguna manera, algunas, mediante TDAH y ya se TDAH sin fármacos. Necesario no lo definiría. Ahora bien, ¿para qué voy a ir a la pata coja si tengo una muleta? ¿Por qué voy a hacer un camino sufriendo como un bellaco si puedo no sufrir? Yo la herramienta la veo como una... O sea, la medicación la veo como una herramienta. Que además es una herramienta buenísima. Una herramienta muy fácil de dar, eficaz. No lo hace todo, no lo hace todo. Ninguna herramienta lo hace todo. Tú vas a un taller y no tienen la mágica. ¿No? Desarrollador y no piensa en inglesa. Ahora, la farma como herramienta es una inglesa. Tiene varias medidas, es muy buena, muy eficaz. Y muchas veces es clave. Sobre todo para casos severos o extremos, sin farma, lo vas a pasar mal. ¿Qué pasa? Las personas que no toleran la farma, pues tú tienes que trabajar igual. No toleran la farma, no hay nada que hacer, ¿no? Trabajas muchísimo más duro, con más posibilidades de fracasar, pero nada más. La farma es buenísima, si te la saca bien. No, si alguien me dice, no, si a mi hijo la farma le sienta mal, no sabes. Quiero decir, no es una cuestión de sí o no. Y otra cosa de esto, dejar hablar a los chicos. Y dejar de vivir a los chicos. Sé que por ley hasta los 14 no deberían tener derecho, pero olvidar la ley, tener sentido común. Si yo me voy a tener que estar tomando esta pastilla durante mucho tiempo, y tú me obligas a tomarla, y cuando me puedo tomar me dices, ¿qué? ¿No te has tomado la pastilla? No. Si tú me machacas con ese tema, yo voy a odiar la pastilla. Si odio la pastilla, luego cuando me la tenga que tomar, voy a tener un problema. Dejar que ellos no se la tomen cuando no quieran tomársela. Y vean por qué le decimos que se la deberían tomar. Que lo puedan en las calles. Si no, no tiene sentido. ¿Está sobrediagnosticado el TDAH? La realidad es que no, está infradiagnosticado. Y mucho. Y en adultos, abrumadoramente infradiagnosticado. Lo que ocurre es que comparativamente está mucho más diagnosticado que los demás. Y esto sí es grave. Es decir, un chaval llega al psicólogo hace 20 años. Dislexia, a casa. Un chaval llega al psicólogo hoy, TDAH, a casa. Este chaval tiene TDAH, dislexia, discalculia, disortografía, un trastorno de apego y fobia a los caracoles. Y todo lo demás no se lo no, le pone uno, la etiqueta, el médico se queda tranquilo y dice, ya encontré lo que tiene. Pero el médico se olvida que es el gran error clínico. De que hay un concepto que se llama comorbilidad y de que si tú tienes una persona con TDAH, o sea, solo uno de cada 5 TDAH solo tiene TDAH. Solo uno. Los otros cuatro, y hablo de patología clínica, no subclínica. Aquí en este caso, trastornos caracoles no lo contamos. Contamos la crisis clínica. Sin embargo, los médicos no lo ven. Si diagnosticáramos todos los TDAH, aún nos faltaría. Lo que sí es cierto es que TDAH estamos mucho más cerca de donde tenemos que estar, que por ejemplo en TEL, en trastornos específicos del lenguaje, que estamos ahí abajo, muy abajo. Y en adultos ya la repera. Una última, hay muchas interesantes, pues imposibles de definirlas todas. ¿Qué le dirías, Javier, a profesionales sanitarios, médicos que niegan asistencia del TDAH? Le diría que si puedo ir a vivir con ellos una semana sin pastilla. No una semana, no, 3 días. No más una semana. 3 días llega. Continúo. Vale, ¿qué es el TDAH? El TDAH es un trastorno neurobiológico con una enorme carga genética que más o menos afecta a un 5% de la población. Pero en realidad lo que verdaderamente es el TDAH es un mal nombre. Es un nombre de puestos. Porque han puesto un nombre como ponerle a la gripe trastorno por fiebre, catarro y mocos. Sin embargo, a veces tienes gripe y aún no tienes fiebre, ni tienes catarro, ni tienes moco, pero gripe sí tienes. Y a veces tienes fiebre, catarro y mocos y tienes otra cosa. Con lo que el concepto es fatal. Si yo cojo el DSM, el libro de los trastornos, y busco trastornos que tengan déficit de atención, me encuentro con la primera cantidad de que el 80% de los trastornos tienen déficit de atención, obviamente. Si yo estoy maníaco, no atiendo. Si yo estoy deprimido, no atiendo. Si yo estoy esquizofrénico, no atiendo. Claro, cualquier cosa que me pase hace que la atención. El déficit de atención lo eliminamos porque es un chiste. Vale, hiperactividad y impulsividad.
Bueno, el 60% de los diagnósticos tienen una u otra. La ansiedad toda la parte hiperactiva, la manía toda la parte hiperactiva y la imposibilidad pues, de todos los trastornos de abuso de sustancias, una fecha. Entonces, ¿qué definimos con estas tres cosas? No definimos absolutamente nada. La realidad es que el TDAH es una disfunción ejecutiva. Y esto es lo que sí es el TDAH. Es una disfunción ejecutiva central de las personas. Y esto es lo que voy a explicar a continuación, que es eso del ejecutivo central. Vale, tratamiento del TDAH. El tratamiento del TDAH tiene dos columnas. Dos columnas muy importantes, básicas. Psicoeducación y farmacología. No quiere decir que sin una de las dos nos vaya a ir mal la casa, pero en cuanto el resto sea un poco gordo, va a ir mal. Cuando se dice TDAH muy leve, las dos nos vamos a testar de una u otra forma. El problema es que, lo que veo yo, y esto es una opinión, es que habitualmente la farmacología se da bien. Porque es muy fácil de dar. Clic, no hay mucho más. Encontrar la dosis, ajustar, pim pam, ya está. Sin embargo, la psicoeducación se da negligentemente mal. Yo me encuentro cada día con pacientes que son diagnosticados toda la vida y les pregunto ¿qué es el TDAH? Y me dicen, es un problema en la dopamina. ¿Y qué es la dopamina? Una cosa. No se trata de hacerse neurocientíficos. Se trata de saber, vale, ¿qué hago yo con esto? ¿Y qué me pasa? En realidad no es tan complicado. Una buena situación hay que tener muy en cuenta no solo la psicología, sino también la pedagogía, el entrenamiento parental, el entrenamiento conyugal, el entrenamiento al control externo del TDAH. No hay bien, ¿no? Yo, que me quedo aquí, te vas a decir. Vale. Una vez que estas dos columnas las hemos puesto y la cosa no va bien todavía, porque aún falta, lo primero que tenemos que hacer, y sobre todo en adultos que ya han pasado por donde han pasado, es una terapia de corte funcional, habitualmente cognitivo-conductual. También puede ser estimulación cognitiva. Una terapia que consiga que la persona empiece a funcionar mejor. Que deje de perder sus llaves, que atienda más, que tenga estrategias o capacidades. Y aquí hay los profesionales, los dividimos. Hay unos profesionales que optan por entrenar el músculo. Vamos a marcar ese músculo para que funcione mejor. Yo no soy de estos. También porque soy adultos y en adultos esto funciona mucho menos. Hay otros profesionales que optan por sustituir la función. Y aquí es donde me meto yo. Es decir, si no se saltan los zapatos, le pones unos cordones de estos de velcro. Y esta es la metáfora. Si no puede hacer algo, no le enseñes, busca otra manera. Siempre con conductas compensatorias, con estrategias compensatorias. Y así con todo. Un calendario. Hoy en día con la tecnología tienes montones de estrategias compensatorias. Google Calendar es una aplicación maravillosa sin la cual no sobreviviría ni 24 horas. Y en general alarmas y este tipo de sistemas. Y luego por último, si esto aún falla, tienes que ir un punto más allá, algo que sale ya del TDAH, que es la terapia de corte emocional. Porque las personas que tienen TDAH, cuando llegan a la edad adulta, la cantidad de piedras que tienen en su mochila es brutal. La cantidad de rechazos que tienen es brutal, la cantidad de sucesos traumáticos son brutales. Y esto hay que trabajarlo para que no se caiga la pirámide. Porque si no volverá atrás, como aquella comorbilidad de la que se hablaba antes. Con lo que esta parte, sobre todo en adultos, es importante. Bien, vamos a hacer un juego. Quiero que todos vosotros contéis en qué fila y en qué columna estáis. ¿Vale? Con lo que vamos a ponerse de pie, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. No, ponerse de pie y bajarse, como la hora. Vamos por la fila 5. Fila 5, fila 6, fila 7, fila 8. Y ahora la fila 1. No. La siguiente es fila 1. Fila 1, fila 2, fila 3, 4, 5, 6, 7, 8. La siguiente es la 1 otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La siguiente es la 1. Bien, y ahora vamos con columnas. A, B, C, D, E, F y G. Y H. Y por aquí, A, B, C, D, F, G y H.
Todos tenemos una letra y un número, ¿verdad? Esto es súper fácil. Bien, pues quiero que miréis aquí las dos instrucciones que tenéis asignadas. ¿Las veis? Pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Chicos, en el momento, por favor. Bien, cada vez que diga. Cada vez que diga un número. O cada vez que diga una letra, vais a tener que hacer lo que pone. Si digo un número, lo sabéis. Si el número hacéis lo que pone. Si digo una letra, lo que hacéis. Esa letra hacéis lo que pone. ¿De acuerdo? Dale bolígrafo, lápiz y empezamos. Un dictado. Susanita, dictado, venga a escribir. Susanita tiene un ratón. 1, 8, A, C. Un ratón. 3, 4, 5. Chiquitín. A, G, H. Come chocolate. 3, 2, 1 y turno. 4, 5, 6. Bien, chicos, dejaros de ir. Hemos terminado. Los que tengáis faltas de ortografía suspenderéis. La mitad de vosotros no ha hecho las tareas que he enviado. Suspenderéis. ¿Qué ha pasado? ¿Es que no sabéis hacer tareas tan simples como esas? ¿O es que no sabíais la canción? Pues una canción no sabíais, o no la sabíais. La hemos visto en clase. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Hemos sintetizado. Muchos no la habéis ni intentado. Vagos, que sois unos vagos. ¿Qué habéis sentido? Vale. Bienvenidos a mi mundo. Esto es lo que se llama sobreestimulación. Y así es como es una persona, ¿cómo te voy a decir? Sobreestimulada. Lo quiero la mitad a caray. Fácil de entender, porque para pactar así que no sé dónde vienen las cosas, una persona que es incapaz de gestionar los estímulos de una manera eficaz, le vienen todos juntos, se atrulla, se atropella, al igual que os acaba de pasar a vosotros. Y cuando un estímulo es muy intenso, entonces las cosas funcionan bien. Es decir, si en mitad del dictado de repente apareciera una cebra por aquí, entonces vosotros tendríais muy claro que la cebra hay que mirar. Las personas con TDAH nos pasa exactamente lo mismo. Necesitamos pocos estímulos y estímulos de alta intensidad para ser capaces de procesarlos. Y por eso es tan difícil en un aula funcionar. Porque en un aula tienes a un señor de bigote al fondo que habla tono rancio sobre un tema aparentemente poco interesante, Egipto. Y entre ese señor y yo tengo juguetes, amigos, chicas. ¿Cómo voy a atender a ese señor de bigote? Si es que hay chicas. La única respuesta posible es porque ese señor de bigote me quiere. Me quiere de verdad, me valora. Y las chicas pasan de mí. Y ese señor de verdad, ese amor que me da, es lo que va a hacer que yo le atienda. Y en el momento en el que yo vea que este señor no me va y no le voy a atender, no voy a tener relación. Hay personas con TDAH que disimulan muy bien. Lo tienen ensayadísimo. Y otras que pasan de disimular porque se enfadan. Pero ninguna va a ser capaz de atenderte si lo que dices no le llama la atención. Porque tenemos que entender que la atención no es un proceso voluntario. Quiero que todos nosotros miréis a esta botella, os concentréis en ella mientras pensáis botella, botella, botella. Concentraros en la botella. Yo no digo cuánto tiempo aguantéis concentrados. Tiempo. Lo van a pensar otra cosa. ¿Cuánto tiempo queréis aguantar una persona mirando una botella? ¿3 segundos? ¿Y si detrás de la botella pasa una cebra? La atención no es voluntaria. Y pedir la atención voluntariamente es absurdo. Ese Javi, lo que tienes que hacer es prestar más atención. O el atiéndeme.
Es como cuando quieres atender si te puedes, eso ya es maldad. Eso es maldad. Eso es maldad. Como cuando quieres puedes, es maldad. Es lo único que se me ocurre. Es perverso. ¿Qué le estás diciendo a esa persona? O sea, claro, que en ese momento pudo. Y claro que en ese momento pudo, pero eso no quiere decir que pueda en otros momentos. Las circunstancias, cualquiera, eso no puedo ser cualquiera. Eso es capaz de hacer un examen. ¿Vale? Pero si yo pongo una pistola al lado, a lo mejor no. A los chavales en realidad les pasa lo mismo. En ciertas circunstancias sí que puede. Y en otras no. Si no respetamos eso, estamos haciendo un mal. Además, por una vez pensado, en lugar de decirle, estoy genial que lo hayas logrado y hacer una fiesta, no, vamos a usarla. ¡Ja! ¿Ves cómo cada quien puede? ¿Cómo crees que se siente este chaval en ese momento? La próxima vez no lo hago. Porque como lo hago una vez, estoy jodido. Porque ya me vas a decir que lo hagas siempre. Y no siempre puedo. Cerebro. Me dan el toque de tiempo, que yo me lío. Imaginaros el cerebro como una red de carreteras. ¿Vale? Una red de carreteras que se forman a medida que los coches pasan. Cuando yo os digo ¿qué es esto? Diréis botella. En nada. Y es porque entre esto y botella tenéis una autopista. Sin embargo, si yo os pregunto ¿quién es el segundo hijo de Isabel Católica? Vais a ver esto. ¡Oh! Esta cara de esfuerzo implica mal camino, estoy yendo a ese por carretera vieja. No lo tengo nada claro. En realidad, ¿qué es la creatividad? La creatividad consiste en la capacidad de abrir nuevas vías. ¿Qué es esto que no son una botella? Apagar luces a distancia. Lo que se os ocurra. Todo eso que se os ocurra es creatividad y eso implica abrir una nueva vía, hacer un nuevo carril. Lo que ocurre es que los nuevos carriles, en un 99.9999% son inútiles. Esto va a ser una botella, no lo voy a usar que apaga luces. Nunca. Entonces, que se me ocurre es un gasto energético absurdo. Por eso la patología y la creatividad están tan de la mano. Porque en realidad no es útil, casi nunca. Las personas verdaderamente ejecutivas, las personas estructuradas, habitualmente son poco creativas. Porque es que van en autopista para que vaya a ser libre. No tengo necesidad de conocer pueblos por ahí adelante. Voy bien en mi autopista, llego fácil, consumo muy poco. Es una cuestión de consumo en realidad. El consumo energético de la creatividad es altísimo. Mientras que el consumo energético de funcionamiento automático es bajísimo. Bien. Vamos con el cerebro. Esto que os voy a explicar ahora tiene un trozo, es cierto, hay un trozo de metáfora. El cerebro es muy complejo. No está así por trozos, pero en resumen me gusta bastante. Nosotros tenemos 4 cerebros. Cada uno de los cerebros proviene de una época evolutiva distinta y ha crecido sobre el anterior. Pero cuando crece un cerebro nuevo, el anterior no se destruye, queda ahí porque sigue cumpliendo funciones. El primer cerebro es el cerebro instintivo, el reptiliano. Incluye la columna vertebral. Es la que se encarga de las cosas más básicas. El corazón, cosas muy de gusano. Cosas en las que un gusano no podría sobrevivir. El siguiente cerebro es el cerebro límbico. El cerebro límbico se encarga de las emociones. Y ese es el cerebro importante, es el motor de todo. Todo lo que hacemos lo hacemos por emoción. Antes, Diana hacía una pregunta. ¿Por qué hay menos hombres que mujeres? Yo tengo una respuesta. Y es porque los hombres sienten menos. ¿Por qué los hombres sienten menos? Tendrían lugar a más preguntas de por qué sienten menos. Estación emocional, tienes que ser valiente, muy macho. Todo eso que se nos mete en la cabeza es una opción. Hay otras. Pero sigue siendo que en general los hombres sienten menos, o sigue diciendo que las mujeres sienten más. Depende de que a un grupo, para convencerles, les diría es que las mujeres son muy histéricas, se lo toman todo como la tremenda. Y sin embargo, en otro grupo diría es que los tíos son unos cardos, es que parece que son piedras. Pero en el fondo del sentido es un poco lo mismo. Si yo no siento, prefiero evitar. ¿Para qué voy a ir ahí? Con mi tengo un problema, prefiero que se encargue de mi mujer. Ella se le da bien estas cosas. Las emociones son el motor. Dentro del sistema límbico, en concreto, hay 2 trocitos muy importantes en TDAH, que son las amígdalas y el núcleo accumbens. Las amígdalas son 2 pelotitas, que es como el amplificador de sonido de una guitarra eléctrica. Lo que hacen es amplificar. Pensar que el cerebro emocional procesa una enorme cantidad de información,
a un mínimo coste energético. Muy mínimo. Pero es un procesamiento bastante tonto. Solo tiene dos cosas. Aplicación, sensibilización. ¿Importante o no importante? Así cuando yo voy por la calle y hay un montón de bullicio, y yo ya que me dice, Javi, yo ese Javi lo oigo, no oigo todo lo demás. Pero si además ese Javi viene con el tono de mi abuela, lo iré mucho más lejos todavía. Porque mi cerebro emocional sabe que eso es importante para mí. Y sin embargo descarta pues, la sensación de mis calcetines ahora mismo, o el blanco de la pared, o los miles y miles y miles de estímulos que rodean todo lo que no estoy procesando. Bien, en este cerebro emocional, el problema está en que depende de lo que vamos a usar, es decir, la intensidad emocional. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Yo estoy en... Bueno, primero os explico los tres. El neocórtex es el cerebro de los pensamientos. Es el cognitivo, el que piensa cosas, el que tiene ideas y también el que tiene lógica. Y por último, el lóbulo prefrontal es el ejecutivo central. Es el cerebro más humano. Es el encargado de la consciencia, de saber que, de sentir, no, de estar y decidir. El cerebro de ejecutar las cosas. El cerebro, en resumen, es el que decide, el que toma una decisión. También es el que piensa en mañana, en futuro. Si yo le digo a un perro, mira, te pongo esta chuleta, si no te la comes en media hora, te doy otra chuleta. Pero no se la va a comer, no va a poder evitarlo. Sin embargo, nosotros somos capaces de estar todo un invierno sin comer para una operación bikini. Esto lo hace el ejecutivo central. Esto que fuera se llama la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad depende totalmente de nuestro ejecutivo central. Vale. El problema es que la información se procesa en nuestro cerebro según potenciales, según intensidades de estímulos. Yo estoy en el sofá viendo la tele. Y por aquí viene una señal que es me pica el pie. Entonces, emoción dice picor. Neocórtex dice rasa. Y tú haces así. Continúas viendo la tele y ni te has dado cuenta de que te has rascado. Ha sido todo inconsciente. Bien. Entonces aparece una persona y te dice, mira, lo que tú tienes ahí es una urticaria. Si te rascas, mañana vas a tener el pie así. Entonces la segunda vez viene por aquí picor. Y este dice, pica. Este dice, rasca. Y este dice, stop, no te rasques. Tengo una información en memoria de trabajo que tienes urticaria. Aplica la mano fuerte y los dientes y aguántate. Y entonces tú te aguantas. Este es el buen procesamiento. El TDAH es una disfunción ejecutiva, es una disfunción en este cerebro que llega tarde. Porque cualquier persona tenga o no TDAH, al final, si nos ponemos tontos, gana la emoción. Es decir, si el picor es muy grande, va a llegar un momento en que yo me rasque. Y sin poder evitarlo. Porque es que cuando el potencial, cuando la intensidad de la luz que viene por aquí es altísimo, el propio cerebro emocional da la respuesta y la devuelve. Y no sigue el procesamiento, no hay nada que pensar. Si ahora mismo aparece un león por la puerta, todos vosotros vais a echar a correr para atrás. No va a haber pensamiento, va a ser león, corre, ya está, se acabó. El propio emoción ya sabe lo que hay que hacer, no tiene que ser pensamiento. Por eso cuando nosotros estamos desquiciados, o cuando estamos bloqueados a un examen, o cuando la ansiedad sube, no hay nada que hacer con esa persona, porque esa persona no puede pensar. Esa persona está pensando desde su límbico, y su límbico toma el control. Lo que llamamos secuestro emocional. En ese momento no hay nada que hacer si la persona no puede pensar. Mucho menos va a poder decidir, pero si no puede ni pensar. La información, esto es como una especie de fusible. Tenemos que lograr que el estímulo baje lo suficiente como para que pase al siguiente cerebro. Lo que ocurre es que si hacemos lo contrario, si tomamos un estímulo muy pequeño, bajo, muy bajo, el estímulo va a llegar aquí y ya va a volver. Para lograr tomar una decisión y cumplirla, vamos a necesitar un estímulo suficientemente pequeño como para que no salte el emocional y suficientemente grande como para que supere el neocórtex. ¿Entendemos esto? Complicado. Os pongo ejemplos. Tu madre te dice, Javi, cuando llegues a casa quítate los zapatos. Yo meto aquí información, quitar los zapatos. ¿Bien? Entonces, te metes en el coche y de repente aparece una información nueva. Quiero comprarme el calcetín nuevo. Mamá, ¿me compras el calcetín nuevo? Como tengo una memoria de trabajo limitada, voy a quitar la última información y voy a meter la nueva.
Por lo tanto, al llegar a casa, cuando yo entre en casa, no se activará la memoria de trabajo diciéndome, Javi, quítate los zapatos. Y entonces, mi madre me da una hostia. Así que no les ocurra. Yo llegué a casa, en el momento en que llegué a casa, mi cerebro emocional se acordará de la hostia. No mi cerebro ejecutivo. Y entonces él puede que reaccione. O puede que no. Cuando la acción es intensa, es el cerebro emocional el que reacciona antes. Y eso no es bueno. No es para nada bueno. Cuando le decimos a un chaval que está bloqueado, pero venga, ponte a trabajar, lo que le estamos es bloqueando aún más. No vamos a conseguir nada de él. Tenemos que conseguir que la persona decida. Lo que os quiero explicar como mínimo con esto es que las personas piensan, deciden y sienten con tres cerebros totalmente distintos y de forma independiente. Y la mayoría de las veces se contradicen. Esta contradicción le llamamos disonancia cognitiva. Las disonancias cognitivas son el pan nuestro de cada día para todo el mundo. Yo quiero ir al gimnasio, decido ir al gimnasio, porque tengo la creencia de que tengo 30 años y va siendo hora y que me va a venir muy bien. Pero cada mañana mi cerebro emocional me dice y no voy. O una persona que quiere dejar de fumar. El médico le ha dicho que si no deja de fumar se muere, tiene el conocimiento y toma la decisión. Pero viene el mono y muchas veces gana la partida. Por eso, cuando las personas hablan de voluntad, ese si quieres, puedes, eso en realidad es perverso. Porque las personas no pueden siempre que quieren. Si tú quieres, tienes que buscar la manera de poder. Pero buscar la manera no es puedes así, a la ligera, cuando quieras. Perspectiva. Esta es la parte de la arousal, ¿vale? En la arousal es esa intensidad del estímulo que venía. Muy alto o muy bajo. Si está muy bajo, nos quedamos dormidos. Porque estar dormidos es apagar nuestro objetivo central. Y si nos ponemos muy nerviosos, pues llega el concepto de ansiedad, que es cuando perdemos el control, cuando ya el cerebro emocional gana. Todas las personas tienen un cuadradito gris que le llamamos umbral de eficacia, que es el umbral de arousal donde la persona es eficaz. Las personas con TDAH tenemos un umbral de eficacia mucho más elevado y mucho más corto. ¿Por qué nos dan estimulantes? ¿Qué sentido tiene el dominio hiperactivo de los estimulantes? La razón es que cuando un niño hace esto, lo que está diciendo es, Dios, me aburro, actívate. Y así empiezas a activarte. Y cuando te damos el estimulante, tú ya te pones aquí y ya funciona, ya estás activado. El estímulo ya es lo suficientemente intenso como para que cruces hasta llegar a tu objetivo central. Entonces puedes hacer el procesamiento. Los niños hiperactivos no tienen que estar relajados. No les paréis la rodilla, la están moviendo porque lo necesitan. Necesitan activarse. Es bueno que se activen, es que es su forma de conseguir esa activación. Si no lo dejamos que se activen, no van a ser capaces de procesar. Y entonces es donde entraremos en el círculo. Vale. Y aquí me voy a hacer un parón. ¿Cómo es posible que un arquitecto de 65 años sea estadísticamente mucho mejor que uno de 25? Sin embargo, un profesor de 65 años en absoluto sea mejor que uno de 25. ¿Qué ocurre en la educación? Que la calidad educativa no mejora con la experiencia. Y no quiere decir que sean mejores los viejos que los jóvenes, los jóvenes que los viejos, no, es totalmente aleatorio. La profesión de maestro es la peor profesión que existe. Está mal pagada, está ninguneada y la cantidad de profesores quemados que encuentras es infinita. A mí me gustaría hacer una defensa de todos los malos profesores del mundo, porque creo que es muy fácil juzgar, muy fácil decir, me tocó una mala, mala, pero la realidad es que lo malo no siempre es como parece. Y si no empatizamos con lo que queremos cambiar, jamás lo empatizaremos. Y por eso os voy a contar la historia de un tío que quería ser profesor. Y entonces se puso a estudiar, superó el sistema educativo y superó su carrera de profesor. Y cuando terminó la carrera le dijeron que ya era apto para ser profesor. Y entonces se puso a estudiar una oposición, muchos años, muy dura. Y la sacó. Y le dijeron que no solo estaba apto para ser profesor, sino que además era el mejor profesor de una enorme lista de personas. Y entonces este tío ilusionado llamó a su aula. Se metió en el aula y se dio cuenta de que no tenía ni idea.
de que no sabía hablar en público, de que no sabía gestionar grupos, de que no sabía nada. Y él sintió que había estafado al sistema, que se había colado, que se había metido aquí haciendo trampas, porque no tenía ni idea de ser profesor. Pensó que los compañeros sí, y se cayó, tampoco dijo nada a nadie. Como hombre era joven, tenía 28 años, decidió que esto no podía seguir así, que tenía que reciclarse. Y entonces se apuntó a un cursillo de Refore. Fue al cursillo de Refore, apareció el tal Javier y le dijo: tienes que hacer refuerzo positivo. Llegó a su clase y dijo: ya Antonio, muy bien, Felipe, muy bien, Juan, muy bien. Tampoco hubo cambio y se volvió a quemar. A medida que volvía a quemarse y a quemarse y a quemarse, llegó un momento en el que este profesor llegó a una realidad muy triste que los psicólogos llamamos indefensión aprendida. ¿Para qué voy a? Sí, total. Y es en ese momento cuando tuvo que defenderse y tuvo que buscar argumentos para no sufrir. Es que las generaciones de hoy en día, es que con estos padres no hay nada que hacer. Escudos que todos los profesores en mayor o menor medida tienen. Es que este chico es que no le soporto, lo que fuere. Si no somos capaces de entender que este profesor es una víctima y no un agresor, jamás podemos cambiar el sistema educativo. Jamás. Cuando vemos a una persona así, lo primero es entenderla. Entender por qué llegó ahí. Y entender que fue el sistema el que le estafó a él, no él el que estafó al sistema. Bien. Y... ¿cuánto tiempo tengo? Vale. En general, para profes, os diré que el cambio educativo está a las puertas de la esquina, queda poco. Y a mi modo de ver, creo que los 4 modelos que van a cambiar el sistema educativo son aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos, gamificación y aula divertida. Si sois profesores y si no conocéis los 4, informaros y buscar. En concreto, gamificación me parece la bomba. Conozco un profesor que hace gamificación que produjo en mí las ganas de querer volver al colegio. Y esto es un paradigma, porque yo tengo un trauma tremendo con el colegio. Que yo diga que quiero volver a una aula es como decir: Dios mío, ¿qué está ocurriendo aquí? El mundo se termina. Pero efectivamente me gustaría volver a clases de Chema Lázaro. Os voy a poner un vídeo que quiero que veáis de cómo Chema les calienta la cabeza a sus alumnos. Él no da geografía, él es un pirata. Y va, y en la historia del camino de los piratas, van por ciertos lugares del mundo y allá ven lo que hacen. Y en ningún caso dicen España, capital, no, pues es todo muy por los lados. Un mes antes de empezar con un proyecto, lo que hace este señor es empezar a calentarles la cabeza. Y quiero poner un vídeo de un ejemplo de cómo él les calienta la cabeza a sus alumnos. Está ocurriendo, ¿no? Pensar lo horrible que puede ser una clase o lo genial que puede ser. ¿Cómo os quedáis después de ver este vídeo? Activado. Habitualmente los que no son profes dicen funcionamos. Los que son profes dicen frustrados. Vale, para terminar, tenemos. Os voy a contar una anécdota más y ya. Una anécdota de una paciente que tengo. La gente me pregunta: ¿cómo es posible que antes no hubiera TDAH y que ahora los haya tanto?
¿Cómo es posible? Antes no había disfunciones ejecutivas. Y entonces les cuento el caso de la paciente que tuve. Una señora de 45 años, con TDAH, me dice, Javi, desde hace 8 meses tengo TDAH. Yo le digo, me parece que vamos a ver si esto es una tendencia senil. Entonces yo, mi compañera que era médico, me dijo, a los 45 años, vuelve a investigar. Me puse a investigar, efectivamente traje a tu familia, toda tu familia me corroboró. Esta señora hasta hace 8 meses era súper ejecutiva, mañana. Y que desde 8 meses es un desastre, sí, efectivamente. No, TDAH no, sigo buscando, estoy en un tiempo, no lo logro, le doy vueltas, más vueltas. ¿Qué pasó hace 8 meses? Hace 8 meses pillé a mi marido en una infidelidad y me enfadé. Pues vale, esto. Pero aún así, no lo cuento. Empiezo a repasar sus notas académicas. En sexto, chica estupenda de 10. En quinto, una chica estupenda. En cuarto, una chica muy buena. En tercero, una chica buena. En segundo, esta chica fue un desastre, no hay quien la aguante, no para quieta, bota. Y en primero igual. Entonces, llamo a la persona y le digo, ¿qué pasó en segundo? Dice, yo no recuerdo nada antes del tercero. Nada. Lo mando con una compañera que trabaja con emoción, trabaja con trauma, una cosa que se llama MDR, y al tiempo vuelve y me dice, Javi, ya sé lo que pasó en segundo. ¿Qué pasó en segundo? Que mi profesora de segundo le pegó como un activador incandescente. Y entonces yo dije, amigo, claro, bingo. En su vida esta señora fue sumisoide, complaciente, hizo todo lo que todo el mundo le ordenó. Novios, sus maridos, jamás tomó una decisión, nunca en su vida. Sencillamente tiró de ansiedad para complacer a los demás. Y nunca se enfadó. Cogió su enfado, le metió una burbujita, como en la película de Al revés, con la tristeza. Pues lo mismo hizo con el enfado, no se enfadó nunca. Y cuando pilló su marido con otra, por fin pudo enfadarse. Entonces el enfado salió de su jaula y entonces se acabó el trauma y empezó el TDAH, ¿sabes? La vara, el sistema de la vara, en realidad, curaba muy bien el TDAH. Cada uno al precio que quiera, pero, oye, curaba muy bien el TDAH. Los chicos estaban tiesos, quietecitos. Estaban ahí quietos. Estaban muy bien a lo que queríamos hacer. Para niños sumisos, obedientes, pero no niños responsables. Porque recordad que la obediencia y la responsabilidad no pueden estar nunca en la misma frase. Tú no puedes ser obediente y responsable, tienes que elegir. O obedeces lo que te dicen y entonces eres responsable si te manda. O tomas tus propias decisiones y te eres responsable de lo que va a ocurrir. Por eso, crear niños siempre responsables y nunca obedientes. Y para terminar, lo dejo para el taller, claro, es tiempo. Os voy a poner algo que pongo siempre al terminar, que es de comunicación, pero como voy a hacer un taller de comunicación, lo dejo para luego. Espero que os haya gustado la charla y muchas gracias. Vamos a hacer unas 3 preguntas. ¿Vale? ¿Cómo podemos conocer los tiempos de TDAH? Parece que varían, eso me pone nerviosa y tengo 20 más que dinamizar. Supongo que lo hace un profesor, ¿no? ¿Cómo podemos calcular los tiempos? Conocer los tiempos de TDAH. No entiendo muy bien la pregunta, pero si el problema es que vaquea, lo que necesitas es estimulación. Estimulación. Hace un rato vi una persona por el público que estaba bostezando. Y tuve que contenerlo porque no eran mis clases, pero si hubiera sido en mis clases, les hubiera pedido que se pusieran y todos los demás tuvieran un enorme aplauso por estar aguantando este coñazo. Y después de eso te aseguro que esa persona no se hubiera vuelto a dormir. Se trata de estimular, usa la forma de estimularles y la forma de forma positiva. Porque debéis la vara está muy bien, la vara también te estimula, pero dejas de estimular. Si no, los aplausos no. Con lo que tienes que hacer es tenerle estimulado. Insisto, le sacas y le das un aplauso, y sabes que le ha encantado, pero mientras no se duerme. En algunos casos no podría ser posible dejar los fármacos si se incluyeran las actividades con movimiento en las aulas. En algunos casos se podría incluso
Es en algunos casos, hombre, en algunos casos cualquier cosa. En algunos casos sí, claro, y muchos de hecho. Sí, los fármacos son una herramienta, pero no son obsesiones con los fármacos, no son herramientas, no son ni malos ni buenos. No sé por qué razones. La sociedad hoy en día tiene metido en la cabeza que los fármacos son malos. Estuvimos 3.000 años inventando un laboratorio para comer hierbas. Si las hierbas ya estaban. Seamos sensatos. Los efectos secundarios del metilfenidato son mínimos. El metilfenidato es el medicamento más estudiado en la historia de la humanidad. Es 10.000 veces más seguro que la aspirina. No hay ninguna dificultad, salvo lo propio que te lleves. Echar medidas que me quita la hambre. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Pero nada más. No es nada malo. No estigmaticemos el medicamento igual que estigmatizamos el trastorno. Porque viene todo de la mano. Claro, tienes que tomar medicación. Entonces... Yo he llegado a escuchar a chavales diciendo, cuando suspendiste, sí, es que fui malo. ¿Aprobaste? Sí, es que tomé la pastilla. ¿Cómo podemos ensayar la atención? Ensayar, entrenar. Sí. No soy el mejor profesional para esto, porque como decía antes, hay dos tipos de intervenciones. Las compensatorias y las de estimulación, las de entrenamiento. Existen métodos de entrenamiento, como tenéis a Orjales, que es todo una eminencia y tiene un montón de libros de cómo entrenar la atención. Yo personalmente, y me cuidado porque no es que no funcione, con los niños funciona mejor, pero a la larga, me parece lo que decía al principio de desgastarse. Yo puedo estar 2 horas semanales haciendo fichas con un chaval y entrenando la atención para que por fin logre atender. O puedo, que no atienda. Voy a buscar otra cosa que se hace bien y explotarla. Y lo que no hace bien, dejarlo de lado. Y esa es mi filosofía. No quiero decir que esté bien. Esto lo dejo como mi forma de ver la vida. Mi forma de ver la vida es aprovechar lo que sabes hacer. Y lo que no, que lo haga otro. Ya está, delega. Esa te va a gustar. Funciona el tratamiento de naturopatía, terapias funcionales, Reiki para personas con TDAH. Es que me dio tres ahí. La naturopatía es una cosa. La estimulación es otra. Y por otro lado está el Reiki. La primera y la tercera funcionan solo si tú tienes fe en ello. Como por ejemplo el vudú. El vudú también funciona. No digáis hay muerte por vudú. La muerte por vudú es la parte que se lo cree. Entonces, si tú te lo crees, hay una cosa que se llama efecto expectativa de respuesta, efecto Pigmalión o efecto placebo para los médicos, que es muy potente, pero muy potente. Hay cánceres que se curan con psicoanálisis, porque el tío se lo cree tanto que al final, pero esto son casos y no es lo que deberíamos hacer. No es creer mucho en ellos, no. Como la mentira y todas estas pseudoestafas, y digo pseudos por decir algo. En realidad es un engaño, es algo conocido. Pero si tú te lo crees, funciona. Al final lo que sí funciona es lo que funciona en estudios aprobados por revistas importantes como la Lancet y en estudios a nivel mundial comparados con placebo. Si funciona igual que el placebo es que no funciona. Y en el Reiki funciona lo mismo que el placebo. Además, yo creo un poco, bueno, para mí es de sentido común, el caso del Reiki. Ya para acabar, una pregunta sobre farmacología que preocupa mucho a los asistentes. ¿Qué ocurre con los efectos secundarios de algunos fármacos como el Concerta? Un alumno lo toma y está preocupado por ello. Depende de qué efectos secundarios. Hay efectos secundarios, bueno, lo primero, la decisión está en la persona. Va a tener uno que diga, pues yo no tolero que me quite hambre en las comidas, porque las comidas son sagradas. Pues bien, es una balanza que tú tienes que hacer. Si para ti es más importante la comida, adelante. La persona tiene que hacerse la balanza y decidir, ¿me interesa o no me interesa? Esto es lo primero. Habitualmente hay unos efectos secundarios tolerables, que son que te quite la comida de las comidas, porque cenas mucho y desayunas mucho, que te fastidie un poquito el sueño, porque tampoco te fastidia mucho, sí es un poquito, que te deje la boca seca, que en general es más seco, y que te cambie un poquito la personalidad, porque es que, claro, no eres tanto light. Y eso fastidia, a los TDAH nos encanta ser TDAH. Entonces, bueno, me te obligan a estar también por lo bueno que está en la nube. Vale, hasta ahí. Y luego hay una serie de efectos secundarios intolerables, como son el dolor de cabeza, como son el dolor de estómago y como son, en cierta medida, el aplatanamiento afectivo.
El ablandamiento afectivo, que ocurre a veces más con el concepto, a veces más con el Banksy, con la ketamina, es una especie de robotización. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento. Mata la emoción. Ese matar la emoción viene más o menos bien si hay problemas de conducta, pero si no es realmente demoledor. El chaval tiene muy buenas habilidades sociales. A lo mejor nos lo podemos permitir, pero si el chico no tiene buenas habilidades sociales, es que esto es lo importante. Lo importante es que chupapruebes, que tenga amigos. Entonces, si pierde toda su espontaneidad y su capacidad de desinhibirse, porque el mensaje está inhibiéndote, ¿verdad? En el sentido central lo que quiere inhibir. Esto es muy bueno cuando lo que quiero es dar una bofetada de cara, pero muy malo cuando no me atrevo a decirle hola a alguien. Por lo que en ese punto es donde tenemos que jugar. Cada caso, cada persona y sobre todo escuchar a cada voz de cada niño. Esto es lo importante. ¿Qué dice el niño? Razona lo que tú quieras, pero al final déjate llevar por lo que dice el niño. Y algo que no dije, que quiero decir, importantísimo. Las personas adultas con TDAH depende de su agenda sobrevivir. Por favor, profesores, no escribáis en esa agenda nada malo que haga que la odiemos. Porque si cuando llega la vida del adulto y le dicen agenda, que le pasa un escalofrío de los dedos hasta los pies, pues no querrá usar agenda. En la agenda, mentir. Poner, este chico es estupendo todos los días. Mentir. Sin información. Hay una cultura de tengo que dar información a los padres. Pero la realidad es que la mayoría de los padres no pueden gestionar la información que le vais a dar como profesores. De nada sirve la información que le dais. No arregláis nada más que contaminar al otro lado. El colegio va mal, ahora va en casa, ahora tenemos con amigos porque está castigado. No contaminéis, tenéis un problema. Comedoslo. Pero si la otra persona, porque no sé qué os diga la madre, mira, en mi casa es un chico estupendo, no tiene problemas. Bueno, pues echa una mano. Pero si en tu casa tienes problemas, vale, tú con los tuyos, yo con los míos. Muchas veces le digo a las madres que van deprimidas a hablar de los centros profesores. Cuando el profesor en la chapa le responda lo siguiente: pues que sepas que tu alumno no hace la cama para las mañanas. A ver qué haces. No sé. Es decir, cada uno que se quede con su trabajo. Ya que me preguntan varias personas, Javier va a repartir dos talleres, uno a las 4:30 y otro a las 6:30 con nuestra logopeda Andrea Castro. ¿Vale? No, ahora mismo no me acuerdo de los nombres, pero bueno, pone Javier Esteve, si es interesado en empezar el programa. El programa, sí. Vale. Y ya está, ya está. Súper estimulante, interesante y no entiendo lo del boceto, ¿verdad? Y tenemos aquí presente a su familia y queremos dar también un aplauso para su abuela.